Hola, en este video hablaremos sobre el desarrollo evolutivo de los sistemas nerviosos y en este contexto un poco sobre el origen del cerebro humano. Primero, un sistema nervioso es un mecanismo de comunicación entre tejidos en un organismo pluricelular. No todos los organismos pluricelulares lo tienen. Decimos que un organismo tiene un sistema nervioso sensu stricto si tiene células especializadas en la comunicación eléctrica. Para poder hacer esto, las células tienen varias características especiales, como la formación de proyecciones largas a manera de un cableado biológico, y la presencia de canales iónicos que les permiten cambiar rápidamente y de manera transitoria el potencial eléctrico de su membrana. El tipo de célula especializado en estas funciones es denominado neurona. Las neuronas propiamente dichas solo existen en los organismos animales. Aquí vemos varios tipos de neuronas propios de ciertas regiones del sistema nervioso de los mamíferos. Esta figura representa la diversidad animal actual y las supuestas relaciones filogenéticas entre los grupos. En los animales actuales, prácticamente todos tienen células nerviosas especializadas, con la excepción de dos grupos, las esponjas y los placozoarios. Esto sugiere que la aparición del sistema nervioso fue un evento muy temprano en la evolución de los animales. En los animales actuales, el sistema nervioso presenta diferentes grados de complejidad, pero todos tienen el mismo arreglo básico. El arreglo se centra en tres principios generales: el aumento de células nerviosas y de las conexiones sinápticas entre ellas, la concentración de los cuerpos neuronales en estructuras compactas, lo que llamamos centralización, y la acumulación de una mayor cantidad de neuronas en la región de la cabeza, lo que llamamos cefalización. La diversidad de formas del sistema nervioso se debe a diferentes grados de desarrollo de estas tres tendencias. Estamos implicando que todos los animales, independientemente del grupo al que pertenecen, siguen más o menos las mismas tendencias. ¿Cómo se explica esto? La razón es la integración nerviosa. En otro video explicamos que una función básica del sistema nervioso es la producción de respuestas que sean más adecuadas al entorno del animal. Una vía nerviosa que conecta un receptor con un efector permite producir respuestas, pero estas respuestas son invariables y estereotipadas. Si la vía nerviosa integra información sobre varias condiciones ambientales simultáneamente, la respuesta que produzca será más variable, pero también será más adecuada a las condiciones que tiene el entorno en ese momento. Esto aumenta la posibilidad de supervivencia del animal. La integración nerviosa ocurre en la sinapsis. En cada sinapsis converge información de diferentes orígenes, se combina en el cuerpo neuronal y produce una respuesta que es función de todas las entradas a la vez. Cuantas más sinapsis hay, mejor es la integración. Según esta lógica, la primera tendencia es el aumento en el número de neuronas dentro de los circuitos nerviosos. Cada relevo sináptico es un sitio de integración. La segunda tendencia es a la concentración de los cuerpos neuronales en estructuras compactas. ¿Por qué esto mejora la integración? Se puede explicar así. Si los circuitos nerviosos están organizados como una red neural difusa, el sistema puede producir respuestas, pero la integración sináptica ocurre a través de distancias grandes. La alternativa es que los cuerpos de las neuronas se agrupen en un espacio pequeño. La estructura que se forma recibe el nombre de ganglio nervioso. Las proyecciones axonales de las neuronas forman paquetes de fibras, que se conocen como nervios, aferentes si llevan información hacia el ganglio, o eferentes se llevan a información desde el ganglio hacia la periferia. La formación de ganglios tiene la ventaja de que favorece la conexión sináptica rápida de unas neuronas con otras y propicia la aparición de otro tipo de neurona, de axón corto, que interconecta unas células con otras dentro del ganglio. Estas son conocidas como interneuronas. La misma tendencia a la centralización de los cuerpos neuronales se puede observar en sistemas nerviosos de diferente complejidad, por ejemplo, en la formación de los ganglios segmentarios en los insectos y en la constitución de la médula espinal en los humanos. La tercera tendencia evolutiva es la cefalización, que consiste en el crecimiento de los ganglios nerviosos de la región de la cabeza, en comparación con los ganglios de otras partes del sistema nervioso. Esta tendencia lleva a la formación de las estructuras comúnmente llamadas cerebros. La ventaja de la cefalización se explica así. Los animales de simetría bilateral se desplazan de manera que reciben la información del entorno primeramente en una región del cuerpo, que está más expuesta que las demás. El animal puede tomar mejores decisiones si es capaz de captar y elaborar rápidamente esa información. Resulta ventajoso que el animal tenga en esta región del cuerpo receptores sensoriales especiales como los receptores de movimiento, de visión, de olfato y de oído, o quimiorreceptores gustativos como las barbillas de los bagres.
Y este patrón se reproduce de modo similar en invertebrados, en los que se acumulan receptores mecánicos, de gusto, visuales y olfativos en la región anterior del cuerpo. La concentración de órganos sensoriales está asociada a la concentración de estructuras nerviosas para el análisis de esta información. Esto origina una especialización de esta región corporal en lo que comúnmente llamamos cabeza, junto con una especialización del sistema nervioso en lo que llamamos cerebro. En los animales actuales se pueden encontrar dos arreglos del sistema nervioso. El más sencillo se encuentra en los cnidarios, que es el grupo que incluye a las medusas, las anémonas y las hidras. En estos animales las neuronas están dispuestas en forma difusa por la pared del cuerpo, a manera de una red, y por esto se dice que forman un sistema nervioso reticular. Las neuronas no forman ganglios, y en vez de eso establecen conexiones sinápticas a través de extensiones grandes. Observa en esta figura la apariencia de la red neural en el velo de una medusa. Los puntos brillantes son los cuerpos neuronales. Los cnidarios es el único grupo que tiene sistema nervioso reticular y mucha gente supone que estos sistemas son formas primitivas porque no tienen un ganglio cerebral y no muestran las tendencias evolutivas de centralización y de cefalización que se ven en otros animales. De hecho, se asume comúnmente que los sistemas reticulares serían la forma ancestral que al paso del tiempo habría dado origen a las formas más centralizadas y cefalizadas. Esto podría no ser cierto si consideramos algunos datos. Los cnidarios son el primer grupo que se separó del resto de las formas animales después de la aparición del sistema nervioso, y además es el único grupo animal viviente que conserva enteramente la simetría radial. Todas las demás formas son bilaterales. Bueno, hay un segundo grupo que tiene representantes radiales, los equinodermos. Pero los equinodermos tienen larvas bilaterales y por lo tanto se asume que su simetría radial es secundaria, es decir, que derivan de un ancestro bilateral y por lo tanto su sistema nervioso es diferente del de los cnidarios. Aquí puedes ver los movimientos de nado de una medusa. Observa el plan corporal y observa también que la propulsión se origina por la contracción del contorno del velo. Aquí tienes otro cnidario, es una hidra. ¿Cuál dirías que es la cabeza del animal? En las medusas, los órganos sensoriales más complejos, como los ojos y los otolitos, se distribuyen a lo largo de la orilla del velo en una estructura conocida como ropalio. También en esta región está la mayor acumulación de neuronas. Nota que las neuronas aquí no forman una red difusa, sino una banda compacta que recorre toda la orilla del velo. ¿Podríamos considerar que esto es una forma de centralización y además de cefalización que constituye un cerebro circular? Algo parecido sucede con las hidras. Si se evidencian las neuronas, se puede ver que están más concentradas en ciertas regiones del cuerpo, alrededor de la boca y en el pedúnculo. Todo esto sugiere que los sistemas nerviosos reticulares no son un signo de primitivismo, como se ha supuesto, sino la adecuación del sistema nervioso a un patrón corporal radial que es único de los cnidarios. El asunto no está resuelto y aún nos falta comprender muchas cosas. El resto de los animales tiene simetría bilateral. En ellos, la organización del sistema nervioso sigue un patrón general conocido como arreglo en escalera, que consiste en la acumulación de los cuerpos neuronales en uno o más cordones ganglionares que se conectan con los receptores y efectores a través de nervios periféricos y se interconectan entre sí a través de fibras comisurales. Este diagrama ilustra la estructura general del sistema nervioso en escalera de un crustáceo. Los cuerpos neuronales se concentran en dos cordones ganglionares y proyectan axones que conectan con otras neuronas del mismo cordón ganglionar, con estructuras periféricas a través de nervios periféricos o con neuronas del otro cordón ganglionar a través de comisuras. La mayoría de los grupos de invertebrados tienen sistemas nerviosos estructurados a partir de este arreglo básico. Aquí se muestran los sistemas nerviosos de un platelminto y de un nemátodo, y su estructura en un anélido, un emertino y un onicóforo. Así se ve el sistema nervioso de un platelminto, con 5 cordones ganglionares y una concentración de neuronas en la región cefálica, que forma el cerebro.
La tendencia de centralización se observa como compactación de los cordones nerviosos, de varios en las formas más sencillas a uno en las formas más complejas, como los anélidos, los insectos y los crustáceos. En los invertebrados, los cordones nerviosos son estructuras macizas que agrupan los cuerpos neuronales dentro de una cubierta de protección. La tendencia de centralización implica además que los ganglios segmentarios se fusionen en unos pocos ganglios más grandes, como se ve en los distintos grupos de insectos. En los invertebrados más complejos, como los moluscos, el sistema nervioso no está segmentado. Es un entramado de ganglios situados alrededor de ciertos órganos como el esófago, el pie y el intestino. Los moluscos cefalópodos, que incluyen los pulpos, calamares y sepias, son considerados los invertebrados en los que el sistema nervioso ha alcanzado la máxima complejidad. En conclusión, se asume que la conformación de los sistemas nerviosos en los animales modernos deriva de un patrón ancestral en escalera y que se ha modificado a través de tres grandes tendencias: el aumento del número de células, la centralización y la cefalización. Diferentes grados de expresión de estas tendencias han dado origen a sistemas nerviosos de diferente grado de complejidad, pero el patrón de desarrollo sería similar en todos los animales, tanto invertebrados como vertebrados. En los vertebrados, sin embargo, hay varias peculiaridades importantes. El sistema nervioso está dispuesto en la región dorsal del cuerpo y está asociado a la presencia de una estructura rígida, la columna vertebral. Pero la particularidad más importante es que en los vertebrados el sistema nervioso se desarrolla como un tubo y no como un cordón macizo, como ocurre en los invertebrados. La estructura tubular se mantiene toda la vida, y en el organismo adulto forma un sistema de cavidades conocido como sistema ventricular, por el que circula un líquido de nutrición y protección llamado líquido cefalorraquídeo. El efecto de las cavidades es que aumenta la capacidad de nutrición del tejido. En un sistema nervioso macizo, la nutrición ocurre desde la superficie y el aumento excesivo de volumen crea regiones en las que la nutrición es insuficiente. Esto establece un límite al crecimiento del tejido. En el sistema nervioso tubular hay nutrición también por la superficie interna y esto amplía mucho la cantidad de células que se puede mantener. Gracias a esta estrategia, los cerebros de los vertebrados pueden ser mucho más grandes que los de los invertebrados. En un cálculo grueso, el cerebro humano contiene una cantidad de células 170 veces mayor que uno de los invertebrados más complejos. Ahora, entre los vertebrados, el tamaño del cerebro varía mucho. Aquí puedes ver el tamaño de un cerebro humano comparado con uno de chimpancé, de oso, de león, de jirafa, de ratón. El cerebro más grande sobre el planeta está en una especie de ballena, la ballena de esperma o cachalote, Physeter macrocephalus. En promedio, este cerebro pesa alrededor de 9 kilogramos, más de 6 veces lo que pesa un cerebro humano. El primer factor que determina el tamaño del cerebro en los vertebrados es el tamaño del cuerpo. Si hacemos una gráfica del peso corporal de los animales contra el peso de su cerebro, observamos que, independientemente del grupo de vertebrados, los animales más grandes tienen también cerebros más grandes. Esto se explica por el hecho de que un animal más grande tiene más receptores sensoriales y más células musculares, y por lo tanto requiere más elementos para controlarlos. Entonces podemos decir que el primer factor que determina el tamaño del cerebro es la necesidad de un cerebro de control. Esta relación se repite de manera similar en vertebrados ectotermos, como peces y reptiles, y en aves y mamíferos, y en invertebrados como los cefalópodos. Ahora, nota que la relación entre las variables no es 1 a 1, sino 1 a 0.7, lo que implica que cuanto más grande es el cuerpo, el cerebro también lo es, pero no en la misma proporción, sino en una proporción menor. De este modo, los animales más grandes tienen un cerebro proporcionalmente más pequeño. Este efecto se ilustra aquí. El cachalote tiene un cerebro de 9 kilogramos en un cuerpo de 50 toneladas. Esto significa que el cerebro representa el 0.02% del peso corporal total. En un ratón, el cerebro pesa cosa de medio gramo en un cuerpo de 20 gramos, de manera que el peso del cerebro representa el 2.5% del peso corporal total, o sea, una proporción 150 veces mayor que en el cachalote. La reducción proporcional del cerebro al aumentar el tamaño corporal es un principio general en los animales. Esta gráfica muestra el tamaño proporcional del cerebro de diferentes animales según su tamaño corporal, y puedes ver que hay una tendencia muy clara. Si trazamos una línea que se aproxime a todos los puntos, tendríamos esto. La línea describe el tamaño que debería tener el cerebro de control. Nota que hay algunos animales que parecen tener más cerebro de lo que necesitarían, notablemente los primates, algunos delfines y el hombre.
Podemos medir la cantidad de cerebro adicional que tiene una especie mediante el cociente de encefalización. Este se calcula dividiendo el peso que tiene su cerebro entre el peso que debería tener según su tamaño corporal y la relación que guarda en el grupo animal al que pertenece. En esta lista tenemos ejemplos de animales que tienen cerebros más pequeños de lo esperado, como la ballena azul y el conejo, animales cuyo tamaño cerebral se ajusta a la predicción, como el oro gris, el gato y el perro, y animales que tienen más cerebro del que deberían, como las orcas, varios delfines y los humanos. Nota que los humanos tenemos el coeficiente de encefalización más alto del registro, que corresponde a casi 8 veces más cerebro del que teóricamente deberíamos tener. En los cerebros más encefalizados, el tamaño de las diferentes regiones no crece en la misma proporción. En esta figura se muestran en anaranjado las regiones responsables del mantenimiento de las funciones más esenciales para la vida, como la respiración y la circulación sanguínea. Observa que en los cerebros más grandes estas regiones son proporcionalmente más pequeñas, es decir, la encefalización consiste en el crecimiento de ciertas regiones que no se dedican al mantenimiento fisiológico básico, sino que participan en funciones complementarias. En este sentido, la región que más se expande es la corteza cerebral. Compara el tamaño de la corteza en un cerebro de reptil con lo que hay en el cerebro de un mamífero. En la rata, la corteza y la médula espinal ocupan cada una un tercio del volumen total del sistema nervioso. En los humanos, la corteza por sí sola, 3/4 partes del volumen total del sistema nervioso. Aquí puedes ver de manera más gráfica la diferencia en la cantidad de corteza cerebral en el cerebro humano comparado con el cerebro de marsopa, de oso polar, de manatí, de chimpancé y de león africano. Las cortezas de los cerebros más encefalizados no solo son más grandes, sino además tienen más neuronas por unidad de volumen. Esto se debe en parte a la existencia de un tipo de neurona más pequeña, de forma alargada, conocido como neuronas de von Economo. Su función no está clara, pero es muy significativo el hecho de que se encuentren solo en los cerebros más encefalizados, los de cetáceos y de primates. Pero lo más importante es que el tipo celular que más aumenta en estos cerebros no son las neuronas, sino un tipo de célula glial denominado oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células que forman la mielina, es decir, son células especializadas en la transmisión de información nerviosa. Aparentemente, lo más importante en los cerebros no es el número total de cuerpos neuronales, sino la interconectividad entre ellos. Esto refuerza la idea de que el mayor crecimiento ocurre en ciertas áreas de la corteza conocidas como áreas de asociación, que en esta figura se muestran en color más oscuro. Las áreas de asociación frontal, parietotemporo-occipital y límbica ocupan la mayor parte de la superficie cortical del cerebro humano, y a ellas se atribuyen sus funciones más complejas. A manera de resumen, podemos decir que el tamaño del cerebro de un animal es función, en primer lugar, de su tamaño corporal. Hablamos de un cerebro básico o un cerebro de control. Sobre este patrón, algunos animales tienen lo que parece ser una cierta cantidad adicional de cerebro. Esto consiste en que tienen un mayor número de neuronas y una mayor interconectividad entre ellas. La región que más crece es la corteza cerebral de asociación. Los efectos predecibles de esto son la elaboración de conceptos más complejos y el refinamiento de funciones motoras, como el uso de herramientas y un repertorio más amplio de sonidos para dar lugar al lenguaje. Aunque no está demostrado, suponemos que esta tendencia llevaría al pensamiento abstracto y a procesos más complejos como la conciencia. Durante la evolución de los humanos, el cerebro ha sufrido una serie de cambios peculiares. Los primates actuales más cercanos al hombre, los grandes monos, tienen relaciones de tamaño cuerpo-cerebro similares a los de otros mamíferos, lo que aquí se muestra como una línea azul. Los homínidos más antiguos, como los australopitecinos, tenían cerebros un tanto más grandes que los otros primates, pero su relación de tamaño con el cuerpo era similar. Algo sucedió en el origen de los primeros humanos, hace alrededor de 2 millones de años, que creó una tendencia explosiva para el desarrollo del cerebro. Se han propuesto muchas hipótesis para explicar este crecimiento sorprendente. Una hipótesis muy difundida en la década de 1980 es la de la neotenia. Está basada en observaciones de que la morfología craneal de los humanos adultos se asemeja más a la de los simios juveniles que a la de los simios adultos. Es como si la especie humana fuera una forma infantil, inmadura, de mono, pero capaz de reproducirse a sí misma. El término neotenia se refiere al hecho de que un animal, estando aún en forma inmadura, adquiera la capacidad de reproducción, como ocurre en el caso de los ajolotes, que son capaces de reproducirse aun cuando conservan características larvarias como las branquias. La hipótesis de la neotenia para el desarrollo del cerebro humano supone esto.
Los primates más cercanos al hombre tienen un desarrollo embrionario en el que el cuerpo y el sistema nervioso alcanzan cierto grado de madurez al momento del nacimiento. El desarrollo somático es más lento que el neural. Después del nacimiento continúa el desarrollo somático, pero no el neural. Finalmente, el individuo alcanza la madurez somática suficiente para comenzar a reproducirse. La hipótesis supone que, en los humanos, el desarrollo se alarga, de modo que el nacimiento ocurre cuando aún no ha terminado el desarrollo neural. Esto crea una ventana de desarrollo del sistema nervioso de varios años después del nacimiento y permite que el cerebro siga creciendo. El desarrollo somático también continúa, pero se alcanza la madurez reproductiva en un estadio relativamente inmaduro. Esto explicaría la persistencia de ciertas características juveniles de los primates en los humanos adultos, como el grosor del pelo. La hipótesis de la neotenia ha sido controvertida. Con todo, no queda clara la razón de este cambio evolutivo en el linaje humano. Se ha propuesto que el crecimiento cerebral pudo ser disparado por varios factores, como el cambio climático, que habría hecho retroceder las selvas y habría forzado a ciertos grupos de monos a invadir la sabana. Con esto vendrían la posición bípeda y la liberación de las manos para funciones más complejas, como la manipulación de objetos, que a su vez promovería el crecimiento del cerebro. Se ha propuesto también que el cambio en la posición de las cuerdas vocales, que en los humanos es más baja que en otros primates, habría propiciado un mayor repertorio de sonidos de comunicación que después habría impulsado el desarrollo de los centros de análisis del lenguaje. También el cambio de dieta, incluyendo productos de pesca, podría haber aumentado la cantidad de ciertos ácidos grasos como los omega 3, que se incorporan en las membranas celulares y favorecen los fenómenos de plasticidad neuronal, como la conexión sináptica. Pero la hipótesis mejor aceptada en los últimos años es la de la cocción de los alimentos. El tejido nervioso es uno de los dos tejidos energéticamente más costosos del organismo. Su metabolismo está basado casi exclusivamente en la oxidación de la glucosa. El cerebro humano, que pesa alrededor del 2% del cuerpo, consume la quinta parte de toda la energía que gastamos en un día. Cuanto más grande es el cerebro, mayor es el gasto. Esta gráfica muestra que el cerebro humano, por su número de neuronas, consume 5 veces más energía que el cerebro de un babuino. Esto ha llevado a la idea de que la limitante principal para el crecimiento de los cerebros es la disponibilidad de energía. En esta gráfica se representa la dinámica del crecimiento de la capacidad craneana en los primates prehomínidos y homínidos. Al principio el crecimiento fue lento, pero se disparó a partir de un punto alrededor de 2 millones de años atrás. El punto de cambio coincide con el comienzo del uso del fuego. La hipótesis establece que la cocción de los alimentos aumentó el aprovechamiento de sus nutrimentos y permitió una disponibilidad adicional de energía para el crecimiento del tejido neural. De acuerdo con esta hipótesis, las tendencias de crecimiento del tejido nervioso, la centralización y la cefalización son resultado de un proceso genético que apareció al principio de la evolución de los animales y se ha expresado en diferente grado en cada grupo. Y según la misma lógica, el tamaño del cerebro humano ha sido limitado por dos factores principales: la disponibilidad de energía, particularmente como carbohidratos, y el tamaño del canal de parto. Nota que durante el nacimiento, el tamaño de la cabeza del bebé ya representa una dificultad. Teóricamente, el cerebro de los primates podría seguir creciendo, a condición de que se salven estas dos limitantes, y de que el mismo proceso no los destruya primero. Es todo, gracias por tu atención.